Sobre estas series llamado Los Iracundos. Hemos visto muchas cosas y lo que es dando lo que es el buen ojo sobre las acciones de los demás es importante. Una de las cosas que tenemos que hacer para evitar que nos enojemos o que permitamos que la ira se levante dentro de nosotros o contra nosotros es evitar el juicio prematuro. Muchas veces tomamos decisión y en sí juzgamos antes de tiempo y no dejamos el tiempo que se desarrolle para que la persona pueda explicarse o hacerle entender. La contención y la fricción muchas veces resulta en una decisión muy apresurada, un juicio apresurado. Y la conclusión de ese impulso nos lleva a malos entendidos y impresiones que no es correcto. Y esto puede persistir por años y causando muchas infelicidades y daños irreparables en las relaciones entre seres humanos. Muchas veces tenemos que pausar nuestra forma de pensar antes de expresar la opinión para salvar un ser humano de una situación potencial explosiva y darle la capacidad de poder vivir en paz y armonía con su familia y amistades. ¿Cuán importante es esto? Nosotros no vivimos en una isla solitaria, sino vivimos entre personas que necesitan nuestra atención, nuestros afectos y más en particular la familia, y esa relación tiene que ser cultivado con lo que es comprensión, ausencia de juicio prematuro que puede causar daños irreparables. El daño causado por juicios prematuros destruye y causa muchas veces lo que es el enojo, el resentimiento, el odio y todos estos aspectos que destruyen lo que es en las relaciones aún matrimoniales, entre las amistades y aún entre socios de negocios. Uno que desea perfeccionar esa virtud de juzgar a los demás favorablemente nunca debe de juzgar apresuradamente. Además, la reflexión facilita lo que es hallando razones de dar el beneficio de la duda en cualquier situación. Un ejemplo clásico de que fue apresurado en juicio es la historia de Eli, el sumo sacerdote, y Hannah, la esposa que tenía 100 hijos, de Elcana, que vino al tabernáculo en Shiloh y que comenzó a derramar su corazón en llantos delante de Dios, pidiendo, implorando a Dios lo que es por un hijo, algo que ella quería dar a su esposo. Y ella se paró silenciosamente y en su oración estaba ella como susurrando su oración y con toda su petición y con toda su alma derramando su corazón ante del Creador, intensamente emergido en su oración. El sacerdote Eli la observó y dijo, mira este comportar de ella, porque ella susurraba, pidiendo a Dios intensamente con lágrimas en sus ojos. Y dijo Eli, el sacerdote, qué comportar más raro. Seguro que ella estuvo bordachándose. Perfecto ejemplo, la malinterpretó su condición pensando, esta está borracha. Aquí viene a embordacharse y ahora está actuando así en el lugar sagrado. Y de forma indignante y de tal falta de respeto en lugar de santidad, seguro que él la confrontó en un sentido de celo. ¿Hasta qué tiempo vas a estar borracha? Pon a un lado tu vino. Esto fue lo que le dijo. Imagínense. Está derramando su corazón ante el Eterno y el sacerdote le dice a ella, ¿hasta cuándo vas a seguir borracha? 1 Samuel capítulo 1, verso 1 al 14. Y Hannah fue humillada profundamente por esas palabras. Gentilmente su reprimenda o exhortación de Eli por su insinuación. ¿Y qué fue la respuesta de ella humildemente? No, mi maestro,
Yo soy una mujer llena de angustia de espíritu y no he tomado ni vino ni bebida fuerte. Son aquellos que piensan que no había bebida fuerte como vodka o whisky en ese tiempo, sí lo había, sabían hacerlo. Y dice que derramó su alma ante el Señor. Y dice, y por favor no reconozca tu sierva como una mujer malvada. Es de la abundancia de mi dolor y mi angustia que he hablado así. 1 Samuel capítulo 1, verso 51. La angustia le hace a uno pasar un dolor profundo como si estuviese borracho. Las palabras no, mi maestro, puede ser interpretado como una exhortación, una reprimenda a Eli. Pero eso no fue lo que quiso significar Hannah. No, no puede, tú no puedes, mi maestro, si tú me juzgas tan negativamente así, porque la presencia divina en sí está contigo y tú eres un hombre justo, capaz de ser mi maestro. ¿Cómo es posible que tú me sospechas de ser una borracha? Fue en sí lo que le estaba diciendo. ¿Tú deberías no darme a mí el beneficio de la duda? El error de Eli, el sumo sacerdote, un hombre grande espiritualmente, un hombre piadoso, le hizo una decisión que tenía que haber hecho, reconociendo con ese discernimiento espiritual que ella estaba angustiada en vez de borracha, y sin embargo consecuentemente sospechó que esta mujer había hecho un pecado grave, mal, apresurándose en su juicio y declarando su mal juicio sobre ella. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que estamos tan espiritual y decimos una barbaridad que es incorrecto, pensando que lo que estamos diciendo es para proteger lo que es la santidad divina? El error de Elí, el sumo sacerdote, fue grande, aunque fue un hombre piadoso, y había hecho una decisión que estaba consciente de los hechos, inconsciente de los hechos, consecuentemente sospechó a esta mujer inocente de un pecado grave. De este incidente aprendemos la obligación de cada uno de nosotros es de tomar cuidado, pensar y considerar toda la información revelante o relevante antes de tomar una decisión o un juicio. No como dicen los cristianos, no juzguéis para que no seáis juzgados. No, nosotros tenemos que tomar decisiones de lo que nosotros vemos que está pasando delante de nosotros. Pero debemos hacerlo justamente, correctamente. Cada hombre es un juez. Cada ser humano te juzga. No vaya a pensar que por un momento que la gente no te está juzgando cuando se presenta algún asunto delante de ti, de cómo habla, de cómo te expresiona, cómo dice algo. ¿Por qué a vos recomienda ser deliberado en tu juicio? Esto es una directiva a los jueces y a los maestros de la halajá, de la ley, de pensar cuidadosamente y profundamente antes de pasar un juicio. Una decisión apresurada basado en conocimiento superficial de hechos puede ser peligroso en muchos de los casos. En la opinión inicial, sin embargo, puede nunca depender sobre ella, sino en cuando la intención son sinceros y cuando está escrito uno que juzga apresuradamente es un necio, es un malvado, y que es más lo que dice también que es un hombre arrogante. Eso basado en el capítulo 4, verso 9. La reflexión y examinación adicional de hechos pertinentes y de lo que es iluminación y perspectiva de gran valor en cualquier situación del problema. Uno debe ser cuidadoso de su estudio, incluyendo en el juicio que pasa a los demás. Yo mismo muchas veces he deliberado apresuradamente viendo simplemente lo superficial, y otras veces he analizado la situación y lo he analizado correctamente según lo que es la perspectiva hebrea, la perspectiva de la ley judía, y me echan a mí que no, tú estás deliberando muy apresuradamente,
muy, tú sabes, livianamente, tú no sabes lo que estás hablando, no lo has considerado, me estás hablando así superficialmente. Y ha sido lo al revés. Al revés de lo que es deliberarse en juicio, se dirige a aquellos que están haciendo una decisión en su posición y puede ser interpretado como un consejo para toda la situación necesaria en que se exprese una opinión o hacer una decisión. Siendo que hay personas que constantemente están pasando juicio, las palabras de Pirkei Avot es relevante a todos nosotros. Inicialmente la impresión puede ser desviar o no ser confiable. Y es imperativo de esperar y pensar antes de llegar a alguna conclusión definitivamente. Nunca juzgar apresuradamente. Es decir, muchas veces tenemos que mirar y ver. Y es ahí donde vemos el amado rabino Ardiel Levin de Jerusalén, que siempre vio lo bueno en sus prójimos judíos, siguiendo esta ilustración de cómo las personas evitaban la condenación apresurada, aún en circunstancias críticas de juicio que eran obvios. Simplemente enciende la televisión por un momento y vea lo que pasa por todo el mundo latino. Que la gente se unen para linchar a personas sin dejarle el proceder judicial legal. Algo que no se ve hasta ahora en este país de los Estados Unidos. Que el juicio es tomado por las masas por lo que aparentemente ocurrió sin saber el contexto, sin dejar que la persona pase un proceder judicial para poder delinear todas las evidencias. Y esto causa peor desgracia a los pueblos ignorantes y falta de educación, en particular que apega mucho a Latinoamérica. La comunidad de Torá de Jerusalén fue profundamente traído a tristeza cuando un joven trágicamente murió. Entre las grandes masas participando en su funeral había un amigo que fue sobrellevado por el dolor y el duelo, y en la procesión pasaron como historia. El rabino Levin fue sorprendido para observar que su amigo de repente dejó la procesión para entrar en un almacén de flores donde se mantuvo y no se reunió en el funeral. Totalmente angustiado profundamente, aparentemente esta falta de respeto, este comportar, Rabino Levin confrontó al hombre más tarde, reprochándolo fuertemente. ¿Cómo tú puedes ir a comprar flores mientras que tu mejor amigo está siendo enterrado? Y el hombre le explicó, el hombre quien pasó de esta vida en sí era mi más cercano amigo. Pero tengo otro amigo quien está también peligrosamente enfermo en el hospital aquí en Jerusalén. Su enfermedad es muy contagiosa y los médicos ordenaron de que todos sus bienes sean quemados, incluyendo su tefilín, un objeto religioso que usa el judío para sus oraciones. Y le imploré a él que no haga esto y le sugerí que le diera una tefilín alternativa, puesto lo que es una vasija de tierra. De aquí fue llevado al hospital y fue enterrado, y los médicos acordaron que la condición de él era personalmente la responsabilidad de él para hacer todos los arreglos, y en la fecha y la hora fue especificado para la fecha, y lo avisó después de que el paciente y todas sus posesiones, incluyendo su tefilín, hubiesen sido quemados. Y tan preocupado ocupó a cuidar a este hombre y no tuvo oportunidad de atender este asunto. Y entonces fue cuando mi mejor amigo, mi más cercano amigo, murió y pasó esta vida, y fui quebrantado totalmente y lo olvidé durante el funeral, que repentinamente recordé y realicé que había todavía poco tiempo para salvar los tefilín de mi otro amigo. Inmediatamente dejé la procesión y entré en lo que es la bodega o la tienda de flores para comprar la vasija de flores, y inmediatamente fui al hospital en mérito de cumplir un mandamiento proveyendo respeto al tratamiento de la Santa Tefilín, que era capaz de poner el hombre enfermo que estaba en mente y darle paz a mi amigo cuando lo hubiese puesto. ¿Cómo
¿Cómo, rabino, usted no me ha juzgado favorablemente? Perfecto ejemplo, apresurándose en juicio. El rabino Ardi Levin reflejó sobre esto de nunca llegué a pensar que la motivación de tal verdaderas personas fue como el suyo. Y qué grandes son las palabras de nuestros sabios que nos aconsejaron, dice él, de juzgar favorablemente a los demás. Una persona debe ejercer gran caución y pensar cuidadosamente antes de expresar su opinión y pasar una decisión final, que es en sí juzgar, siendo que todo lo que conoce es de hechos relevantes que no puede ser más, que no puede finalizar un juicio. Es decir, debemos que evitar juicios superficiales. Juicios son basados sobre un asesoramiento subjetivo sobre el carácter y la personalidad de la persona. Y muchas veces está basado en lo que es cosas que ya hemos visto anteriormente. Y esta apariencia frecuentemente es deceptivo cuando uno puede llevar a una seria error en la decisión o el juicio de uno. En la palabra de la Torá nos lleva que debemos de hablar calmadamente a todo el mundo, evitar enojarse, evitar la gritería. ¿Sabían ustedes que la gritería produce enojo y frustración? Cuando una persona se enoja, puede ser justificado por causa del mandamiento, o cuando está reprendiendo a otro, debe hacerlo gentilmente con respeto, como si el otro ser humano es tu maestro. Y ahí es donde hallamos la importancia, como está escrito, que la obra de los seres humanos es una cosa misteriosa, la cual nos da una clave que la persona que tú criticas o condena en hechos puede ser más superior que tú mismo, particularmente si es un erudito de la Torá. Antes de juzgar a una persona, uno debe de parar y considerar si de verdad conoce todos los hechos que es relevante. 2. Inicialmente la impresión puede ser que te está mal guiando. No es correcto esas impresiones iniciales. Y puedes aconsejar esperar y examinarlo todos los detalles relevantes antes de dar tu opinión final. Es imposible conocer la verdadera motivación que está detrás de las obras de la gente. Una persona no debe estar sujeto a las impresiones de otras personas, siendo que las apariencias son frecuentemente deceptivas. ¿Qué es lo que motiva a las personas? No lo sabes. Y por lo tanto debes de esperar y aguantar tu decisión de tomar una decisión contra otra persona simplemente porque tú piensas que la persona está actuando en mala fe, cuando realmente sus motivos son puros y sinceros, o que está actuando maliciosamente cuando la realidad es otra. Este es un elemento de lo que es no apresurarnos en una decisión o un juicio o una opinión antes de saberlo todo. Y es por eso que muchos de estos asuntos nos produce enojo y ira. Y este es un otro elemento que puede ayudarle en lo que es calmarse con su enojo y su ira y cambiar, eliminarlo de su vida, porque de verdad la ira no cabe en la mayoría de los lugares. Shalom, shalom, continuaremos este estudio sobre los iracundos.